Nuestra lección en esta mañana es ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y por supuesto para las cosas de Dios. Cuando leemos en el Evangelio de Juan cómo presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 29. Y pues dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y versículo 23 que cuando comenzó su ministerio, el Señor era como de 30 años. Y se inicia después de que él es bautizado por Juan el Bautista. Y lo que miramos en el inicio de su misión, de su ministerio, es probablemente haya surgido en algunos, en muchos, pues dudas acerca de Jesús. Pero conforme fue avanzando el tiempo, fue llamando la atención y de tal manera que él hablaba y enseñaba en las sinagogas. Y allí en Nazaret, pues, miramos la reacción de los que escuchaban las explicaciones del Señor y encontramos que una reacción muy tremenda fue que lo quisieron matar. Lo quisieron despeñar. Bueno, eso no sucedió siempre en el principio de la obra del Señor en cuanto a la salvación del hombre, pero conforme fue avanzando el tiempo y cuando Él se dio más a conocer no solamente en Galilea, en Judea también, y muchos empezaron a buscarlo. Buscaban a Jesús. Y lo buscaban por diferentes razones. Algunas de ellas era porque les atraía la atención de sus enseñanzas. Otros le buscaban también por las señales que hacía, por los milagros. Estaban intrigados, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y versículo 15, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y así fue transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Había muchos de los discípulos que eran sinceros, lo que se mencionaba en la clase de hoy por la mañana porque él les enseñaba por parábolas, ¿verdad? Pues para que los que son sinceros entiendan el misterio de Dios, ¿verdad? Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 31, ¿verdad?, que muchos de los judíos que eran sus discípulos, le seguían, y el Señor dice en el versículo 32, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, al principio de esta plática mencioné que ¿por qué buscaban al Señor? Y mencioné que algunos estaban intrigados por el conocimiento que tenía el Señor de las letras, de la palabra y cómo la enseñaba. Decían, enseña como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Por las señales, por los milagros que hacían, porque otros querían encontrar en él una respuesta a sus necesidades físicas. Querían salud, querían que sus problemas financieros, económicos, materiales se solucionaran. Y esto sigue sucediendo hoy. Él tiene la misma secuencia, la misma tónica. Lo hemos visto
lo hemos visto, no solamente aquí en las congregaciones de la Iglesia de Cristo, sino en las miles y miles de denominaciones y grupos religiosos que hay, cuando en esos lugares y también aquí en la Iglesia de Cristo se ha ofrecido cosas materiales, mucha gente viene, pero quieren solamente lograr algo material, algo físico. No les interesa la parte espiritual, no les interesa eso. Y lo hemos visto aquí en años anteriores. Se tenía y todavía se tiene un poquito, ¿verdad? Pero ya no como antes, que se anunciaba, de despensas para la comunidad. Y siempre había fila aquí, ¿verdad? Tal día y se les hablaba y se les invitaba y decían que sí, pero pues realmente no. Solamente querían encontrar algo que les satisfaciera, ¿verdad? Que encontrar alimentos, encontrar algo de dinero quizás también. Y esto sucedía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Le buscaban por eso, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el Señor había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 hombres, 5,000 varones, y luego después andan buscando a Jesús. Y le dicen cuando lo encuentran: Rabí, ¿dónde estaban? Y él les dice, ¿verdad? Me buscáis, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 26. Me buscáis no por las señales que hice, sino porque os comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me buscan. Así que en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 16 en delante, ¿verdad? El Señor les dice a los discípulos: he aquí yo os envío como ovejas delante de lobos. Y les va a decir que van a ser perseguidos, que van a ser puestos en la cárcel, ¿verdad? Que algunos van a ser heridos, y les pide que sean prudentes como serpientes y astutos como palomas. ¿Por qué? Bueno, porque así es dentro del Evangelio, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 18, ¿verdad? Y del versículo 15 en delante, ¿verdad? Está hablando él de cómo se debe de portar las gentes, ¿verdad? Y habla acerca del perdón. Y Pedro viene con Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le responde: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Por supuesto que el Señor nos está diciendo que debemos de perdonar a los demás 490 veces, ¿verdad? Porque si llega la 491, pues ya no te voy a perdonar. No, el Señor no está diciendo eso, ¿verdad? Pero le pone en ese rango, ¿verdad? Para que veamos que el Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. Y tenemos ahí los ejemplos de las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Sino también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la oración que hace cuando se consagran el templo de Salomón a Jehová Dios. Pero en el capítulo 19 de Mateo, ¿verdad? Viene un escriba, dice ahí en el capítulo 19 y versículo 19, dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno y este es Dios. Pero los mandamientos sabes. Y le dice los mandamientos y él dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y ahí en el versículo en el versículo 20 dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No leí los mandamientos de no matarás, no codiciarás, etcétera, honra a tu padre y a tu madre, y lo dice al último, ¿verdad? Y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hace la pregunta, ¿qué más me falta? Y este es nuestro tema en esta mañana. ¿Qué más me falta para tener la vida eterna? Esta pregunta que hizo este señor, este hombre, ¿verdad? Era una pregunta, es una pregunta muy importante, ¿verdad? Es una pregunta que tiene o que preocupa a las personas por la cuestión, cuando se lo plantea seriamente, por su alma. ¿Qué va a pasar con mi alma? No somos eternos en esta tierra, nuestro cuerpo se va debilitándose cada vez más. Hace rato me dijeron, hermano, está usted muy delgadito. Pues, así era antes, ¿verdad? Y dice, bueno, pero yo también así era, yo también estaba cuando joven, ¿verdad? Bueno, nos vamos debilitando, ¿verdad? Se va bajando nuestra cara y un día vamos a entregar, o Dios nos va a llamar, ¿verdad? Y vamos a ser sepultados y nuestro cuerpo se va a volver polvo, ¿verdad? Pero eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Y es cierto, nuestro espíritu va a volver a Dios que lo dio y nuestra alma irá al lugar de los muertos, al Hades. Pero es una pregunta que muy seria que cada uno de nosotros, si no hemos obedecido al Señor, debemos de plantearnos. Gracias a Dios por los hermanos que cuando era joven me hablaron del Evangelio. Yo era un denominacional, bueno, entre paréntesis, ¿verdad? No entendía mucho, ¿verdad? Pero asistía, oía de la palabra de Dios, pero realmente no comprendía nada de lo que tiene que ver con la salvación y del plan de Dios, etcétera, etcétera. Hasta que un día alguien me habló del Evangelio. Así que, aunque este hombre que llega con Jesús, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Este hombre se esforzaba en practicar el bien, pero no estaba seguro si había hecho lo bastante para ganarse la vida eterna. Y por eso el Señor le dice, pues, los mandamientos sabes. ¿Cuáles mandamientos? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Por eso mencionaba que el Señor les dijo a los que le buscaban, ustedes me buscan no por las señales que hice, sino porque os comisteis del pan que yo os di y os saciasteis. Y esto es lo que el hombre busca hoy. Y esta es la mentalidad que hay en ellos. Ustedes pueden escuchar a una persona temerosa de Dios y lo que ustedes quieran. ¿Cómo te ha ido? Bendecido.
No sé, nunca he estado totalmente seguro a qué bendición se están refiriendo, pero deduzco, ¿verdad?, que se refieren a bendiciones materiales, a bendiciones físicas, económicas, ¿verdad? Y Dios bendice a todo el mundo igual, en las bendiciones materiales, en las bendiciones físicas, en las bendiciones económicas. Dice ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y me parece que el versículo 47, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero respecto de las bendiciones espirituales, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales están en Cristo. Y solamente allí podemos encontrar eso. Y son innumerables. Son innumerables. Si pudiéramos decir una bendición espiritual es que mis pecados han sido perdonados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hace unos momentos lo recordamos al participar de la mesa del Señor. Al recordar con el pan, recordamos el cuerpo que murió en lugar nuestro. Cuando bebimos la copa, el contenido de la copa, ¿verdad?, recordamos o hacemos memoria de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos, para comprarnos. Así que es una bendición que solamente se encuentra en Cristo. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Perdón, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Estaba mencionando otro texto, ¿verdad?, pero este es el de Gálatas 3:27. Bien, entonces, ¿qué más me falta? Es nuestra lección y vamos a considerar dos puntos. Uno de ellos el primero de ellos es, no basta ser religioso para decir que ya tengo la salvación completa. No basta eso. No basta decir, tengo fe en el Señor. Dice el hermano del Señor Santiago, allá en el capítulo 2 y versículo 26, ¿verdad?, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin las obras está muerto. Ahora, voy a aclarar aquí, ¿verdad?, que las obras no nos salvan. Las obras no nos salvan. Las obras son manifestación de la fe que tenemos en Cristo. Allí en el Evangelio de Juan, cuando el Señor les amonestó, ¿verdad?, ¿por qué le buscaban, verdad? Ellos le preguntaron al Señor, ¿qué obra quieres que hagamos? Y el Señor les respondió, la obra que hay que hacer es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, que creamos en Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo. Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ese creáis, ¿verdad?, no es algo que tenga que ver solamente con nuestro razonamiento. Oh, sí, yo creo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí, Él es el Hijo de Dios, sí, Él vino, hizo muchas señales, muchos milagros,
trajo tremendas enseñanzas, ¿verdad? Quedemos hasta allí. Creáis en Él, creer en Jesucristo, implica obedecer lo que Él dice. Implica obedecer sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3, dice la escritura, el apóstol, pues este es el amor a Dios. Notemos, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ya leímos hace unos momentos, ¿verdad? Cuando lo que le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mis mandamientos, seréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que está diciendo allí el Señor es que un discípulo es aquel que sigue a su maestro, ya sea físicamente o en sus enseñanzas que están escritas en algo, ¿verdad? De cualquier filosofía, ¿verdad? Un discípulo de cualquier filósofo es el que sigue a él. Pero en lo que respecta a Cristo, un discípulo de Él es aquel que sigue, que permanece en las palabras que Él ordenó. Así que no basta ser religioso. Yo supuestamente en mi juventud era religioso, pero en realidad no era muy religioso. Sí tenía temor a Dios, sí, eso es cierto. No era muy malo, ¿verdad? Sí, pero sí no andaba bien, no caminaba bien. Ahora, no basta creer solamente en Jesús, ya lo mencioné. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y sus acompañantes, ¿verdad?, que eran Silas y Timoteo, y luego allí en Troas se les une Lucas, y tienen una visión, Pablo tiene una visión para que pase a Macedonia, y pasaron a Macedonia y empezaron a predicar el Evangelio. La primera ciudad que predicaron el Evangelio, la primera ciudad de Europa, ¿verdad?, fue Filipos, perdón, se me estaba yendo el nombre. Fue Filipos, allí predicaron el Evangelio, tuvieron buena respuesta y como lo que el Señor había dicho, los van a perseguir, los van a echar en la cárcel, pues Pablo fue puesto en la cárcel juntamente con Silas, ¿verdad? Y fueron puestos en el cepo y en la cárcel de más adentro. Y allí ellos cantaban, estaban allí puestos con sus pies en el cepo, ¿verdad? Y los presos les oían. En la noche viene un terremoto y se abren las puertas de la cárcel, se caen los grillos, es decir, las cadenas que tenían los presos. Y el que cuidaba allí piensa que han huido y todo era responsabilidad de él, así que se quiere matar. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y aquel hombre viene, Hechos 16, versículo 30 por ahí, y le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es semejante a la pregunta que le hizo aquel joven al Señor. Maestro bueno, ¿qué más me falta para tener la vida eterna? Es una pregunta muy importante para el hombre.
Y cuidador, este celador de la prisión le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y allí le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y cuando el hombre toma las Escrituras y toma un texto y no toma en cuenta el contexto, surgen doctrinas erróneas, como las hay hoy en nuestros tiempos. Allí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No solamente él, sino también allá los de la casa. Pero en el contexto, ¿verdad? Y lo voy a leer, ¿verdad? En el contexto que está en el versículo 31 y 32, ¿verdad? Dice la Escritura ahí que le hablaron la palabra de Dios a él y a su casa. Miren lo que dice aquí en el versículo. Voy a leer desde el versículo 30 para tener todo esto. Dice el versículo 20, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuál palabra es la que le hablaron? El Evangelio. El Evangelio. Y el versículo 32 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le faltaba a este carcelero? ¿Le faltaba oír el Evangelio? Había oído, estaba allí oyendo a Silas y a Pablo cantar y hablar de la palabra, ¿verdad? De tal manera que cuando pasó aquel terremoto, él fue con ellos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque hablaba de la salvación. Hablaba de la salvación de su alma, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y luego más adelante le predican el Evangelio a él y a su casa y ellos se bautizaron. Así que no basta solamente con creer, no basta ser religioso, no bastan las buenas obras. Ahí en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos, ¿verdad? Recordamos nosotros allí a Cornelio, un centurión, es decir, un soldado romano que vivía allí en Cesarea. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, que era, en el versículo 2 de Hechos 10, que era un hombre piadoso. Piadoso significa pío. Pío significa que tiene amor para Dios, para las cosas divinas. Era temeroso de Dios. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. ¿Qué nos está describiendo aquí esta carta, este libro de los Hechos? Nos está describiendo a una persona que es muy religiosa, muy religiosa. Pero eso no le hacía salvo. De tal manera que él tiene una visión, aparece un ángel y ese ángel le dice, manda unos emisarios a Jope. Van a ir a la casa de un Simón curtidor y allí van a preguntar por otro Simón y que venga aquí contigo. Él te dirá lo que te conviene que hagas. Y así fue. Manda a un soldado y 2 siervos suyos
llegan a Jope, llegan a la casa de ese Simón Curtidor. Para esto el apóstol Pedro estaba, o Simón Pedro estaba en el terrado de la casa y había tenido una visión donde aparecía un lienzo que bajaba del cielo con muchos cuadrúpedos y oía una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondiendo: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y la voz diciéndole: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y el lienzo se recogió. Se repitió eso 3 veces. Y Pedro decía: ¿qué me querrá decir el Señor? Y luego también en esa visión le dice: baja, porque 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos. Pedro baja y están ahí los hombres a la puerta tocándola. Pedro sale y lo recibe. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Le cuentan todo lo que Cornelio había dicho y Pedro está de acuerdo en ir. Dice: pero ya es tarde, el día ha declinado, nos iremos temprano por la mañana. Y otro día se van y llegan a Jope, ¿verdad? A Cesarea, perdón. Llegan a Cesarea, lo recibe Cornelio, sale Cornelio, lo recibe, se inclina ante Pedro. Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre como tú. ¿Por qué me has hecho venir? Y entran al aposento, ¿verdad?, donde había una gran cantidad de gente. Tanto familiares, la esposa probablemente, sus hijos, hermanos probablemente, amistades, había también esclavos, había también siervos. Y cuando entró y Pedro vio esa gran cantidad de gente, tuvo la respuesta de por qué Dios le había dicho: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y predica el Evangelio. Porque Pedro le preguntó a Cornelio: ¿por qué me hiciste llamar? Tú me vas a decir, tú me vas a dar la respuesta, tú me vas a decir lo que yo quiero oír, o lo que nosotros queremos oír. Y les predica el Evangelio. De tal manera que en Hechos 10:47 me parece, ¿verdad?, que el apóstol Pedro les pregunta, el apóstol Pedro va con 6 judíos cristianos más, es decir, son 7 con Pedro. Todos son miembros de la Iglesia de Cristo. Y Pedro se dirige a esos 6. ¿Puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces, no basta ser religioso, no basta tener fe, no basta en creer en Jesucristo, no basta en ser piadoso, temeroso de Dios, hacer buenas obras, no basta estar en oración, no basta leer las Escrituras. Tenemos que obedecer lo que el Señor dice. Es el segundo punto. El segundo punto es este: obedecer al Señor. ¿Qué es lo que hay que obedecer? El Evangelio. El Evangelio. ¿Verdad? Algo que tenemos que entender lo que es el Evangelio, ¿verdad?, que no solamente es un cúmulo de enseñanzas. Además de enseñanzas, el Evangelio consiste en mandamientos que hay que obedecer. Mandamientos que hay que obedecer. Así que el Evangelio, pues, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?, que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero también hay que obedecer los mandamientos del Señor. Cuando se predicó el Evangelio por primera vez, cuando se habló del Evangelio por primera vez, recordemos nosotros allí en
en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, en Hechos 1, Lucas está relatando un domingo que están allí los discípulos. Y le preguntan al Señor resucitado: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y luego dice: más me seréis testigos cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego el Señor es arrebatado, se empieza a ir y los apóstoles están mirando al cielo como el Señor va siendo ocultado por las nubes y luego ya no le ven más. Aparecen unos varones vestidos con vestiduras blancas y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis viendo? Así como le habéis visto ir, así también él vendrá. La siguiente semana, 7 días después, era la fiesta de Pentecostés. Y el Señor les había dicho: no se vayan hasta que tengan el poder del Espíritu Santo. Y ese día, ese Pentecostés, ese primer día de la semana, ese domingo, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos en lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y de tal manera que una inmensa multitud quedaron asombrados y decían: ¿cómo es que les oímos hablar a estos galileos en nuestra lengua en que hemos nacido? Y luego menciona todos los países que estaban ahí representados. Y son más o menos como 16, 15, 16. Pero ellos eran 12. Y ahí está el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice: ¿cómo les oímos hablar en esto? Y no faltó alguien siempre, Satanás utilizando todo, ¿verdad? Están borrachos. Y Pedro se levanta y les dice, y da su introducción de su predicación. Del versículo 14 hasta el versículo 21, primero les dice: estos no están borrachos porque es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, como las 9 de la mañana de nosotros, ¿verdad? Es un domingo, es en Jerusalén, es el año 33 de nuestra era. Y luego a partir del versículo 22 hasta el 36, Pedro les predica del Evangelio. Por supuesto, Lucas condensó la predicación de la predicación del apóstol Pedro. Y de tal manera que les habla de la muerte del Señor, de la sepultura y de su resurrección. El Evangelio. Y luego culmina el versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La reacción de los oyentes. Al oír esto, compungidos de corazón, Hechos 2:37, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se parece la pregunta esa a la del fariseo que le preguntó: ¿qué más me falta? Se parece a la pregunta del carcelero: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una pregunta muy importante que un día la mayoría de los que estamos aquí nos hicimos. Y Pedro, Hechos 2:38, les dice, les da la respuesta: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, es decir, por la autoridad de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El Señor había, antes de ascender a los cielos, en sus apariciones que había tenido,
en Mateo capítulo 20 y versículo del 18 al 20, bueno, sí al 20, pero en el 19 les dice: vayan a todas las naciones y bautícenlos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pedro les dice allí en Pentecostés. En la autoridad, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenlos. Así que allí aquellos hombres, ¿qué les faltaba? Necesitaban obedecer el mandamiento del Señor. Y el libro de los Hechos está lleno de varios ejemplos de conversiones en donde las personas en distintos lugares, el libro de los Hechos allí prácticamente desde el año 33 más o menos comprende como hasta el año 60 probablemente de nuestra era, ¿verdad? Es decir, probablemente máximo 30 años es lo que relata allí el libro de los Hechos. En esos 30 años, ¿verdad? Pues vienen muchas muchas iglesias del Señor que se establecieron, no solamente allí, empezando allí en Jerusalén, sino también en toda Judea, después en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, es decir, en el Imperio Romano. Y el libro de los Hechos relata eso, ¿verdad? Las conversiones que se hicieron, ¿verdad? En Hechos 8, Hechos 8 y versículo 4, allí están, dice, los que fueron esparcidos por causa de la persecución, iban por todos lados hablando del Evangelio, de la palabra de Dios, en toda Judea. En el versículo 12 de Hechos 8, ¿verdad? El Evangelio llega a Samaria y dice: se bautizaban hombres y mujeres. En el capítulo 11 dice que muchos de los que salieron en la persecución se fueron al norte de la costa de África, y otros se fueron a la isla de Chipre, y otros se fueron a Antioquía, y allí empezaron a predicar. Se empezó a cumplir lo que el Señor les había dicho: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no solamente eso, sino que se cumple la profecía de Isaías 65:2, donde recibirán un nuevo nombre. Allí dice Hechos 11:26, a los discípulos, es decir, a los que seguían al Maestro Jesús, a Cristo Jesús, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía de Siria. Entonces, hay que mirar ahí Hechos 2, está Pentecostés. Ahí habla de que se les predicó el Evangelio y luego que se arrepintieran y que se bautizaran. En Hechos capítulo 8 y versículo 26 hasta el versículo 39, trata de la conversión del tesorero de la reina de Candace. Este hombre baja de Jerusalén a Gaza y va leyendo las Escrituras, pero no entiende de quién está hablando el profeta. Y llega un evangelista y le dice, le habla del Evangelio, y comenzando desde esta escritura de lo que estaba leyendo, le anunció el Evangelio, de tal manera que dice este hombre: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si leemos allí, pues no, parece que no habló nada de bautismo, pero dice: lee 6 palabras, le anunció el Evangelio de Jesús. 6 palabras. Y el Evangelio de Jesús es eso: la muerte, la sepultura y la resurrección. Para cumplir eso, para cumplir la muerte, la sepultura y la resurrección, el hombre debe de morir
el pecado y debe de ser sepultado, debe ser sumergido en las aguas del bautismo y recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y el Señor le añade a su iglesia, Hechos 2:47. Entonces este hombre le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el evangelista le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo aquel hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descienden al agua, se meten al agua, le bautizan y salen del agua. Porque el bautismo, la palabra bautismo significa sumergir totalmente, sepultar. Por eso dice allí, bajaron y subieron del agua. Saulo de Tarso, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26, él relata su conversión. En Hechos 9, allí está cuando el Señor le encuentra, lo humilla y le dice, entra. El Señor se le aparece a él, le revela todo, entra en Damasco y le dice, allí se te dirá lo que te conviene que tú sepas. Hechos capítulo 22 y versículo 16, todo el capítulo 22, parte del capítulo 22 está hablando de la conversión de Saulo. Pero allí dice, viene un predicador llamado Ananías, Hechos 22, versículo 16, y dice, hermano Saulo, recibe la vista. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y hay muchas más. Y Pablo, o Saulo, ¿verdad?, se bautizó. Y está Lidia, están muchos ejemplos. Está el carcelero, la familia, en Corinto, ¿verdad?, está en todo, en Tesalónica, en Berea, ahí están las conversiones. Conclusión, ya terminamos. Si eres honesto, si lo ves por las redes sociales, si eres honesto, ¿verdad?, te puedes preguntar como el apóstol Pedro se preguntó, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Con esa voz, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué me quiere decir? Y luego vino la revelación. Bueno, nosotros cuando estudiamos la palabra, oramos y pedimos a Dios que nos guíe. Y si tú eres honesto, pregúntate, ¿tienes la salvación? ¿Tienes la vida eterna? ¿Has cumplido de acuerdo con las Escrituras? ¿Has oído el Evangelio? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Te arrepentiste? ¿Te bautizaste? Si no lo has hecho, reflexiona, piensa en esto, porque tú puedes preguntarte, ¿qué más me falta para tener la vida eterna? Así que es la invitación que hace el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno. Dios los bendiga.